nada, muchas gracias por participar en la entrevista. Y bueno, antes de empezar, no sé si nos podría comentar su nombre completo y su instrucción, un poquito de su experiencia. Como soy Pablo Felipe Miranda Miranda, abogado de profesión, abogado docente, universitario, asesor consultor y también litigante. De acuerdo. Vamos a empezar con las preguntas. Ya le había comentado un poco sobre lo que fue el gobierno de Fujimori, etc. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bien, son etapas que se fueron dando en el tiempo. En cuanto a lo primero, el gobierno de Alberto Fujimori pues gana las elecciones en el año 90, ¿no? Estábamos a la salida del primer gobierno de Alan García, donde estaba dejando al país con una super hiperinflación, ¿no? Y encontró a un Perú prácticamente pues, en las ruinas. También es bien cierto que ese primero sale de la historia de Perú, donde, como todos saben, no tenía un plan de gobierno, ¿no? Y llegó a ganar las elecciones al decir de que con el plan del FREDEMO, ¿no? El FREDEMO hablaba de un choque que tenía que ser obligatorio para poder salir de la super hiperinflación y estabilizar la economía de Perú. Cosa que Fujimori pues, dijo que él tenía la fórmula, pero no dijo cuál. Cuando asumió el gobierno, pues lo primero que hizo fue dar lo que se conoció en su momento como Fujichón. La segunda pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Fueron efectivas, ¿no? El plan de gobierno que aplicó fue es el que hasta hoy el Perú pues, sigue cosechando, ¿no? Fue un trabajo netamente de profesionales peruanos de la época, ¿no? En la cabeza estaba de Soto, ¿no? El economista reconocido, y fueron aquellos los que endumbaron, orquestaron la economía del Perú para salir a su hiperinflación. Fujimori lo bueno que hizo fue ejecutar ese plan de gobierno que estabilizó al Perú, que hasta hoy, después de tantos años, todavía seguimos manteniendo nuestra economía estable. De acuerdo. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Tengo una tercera pregunta. Me gustaría preguntarle qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país. Bueno, considero que como todo gobierno tiene su lado bueno y su lado malo, sí se aplicó políticas importantes que lograron minimizar la pobreza, ¿no? La pobreza es cierto que nunca se va a acabar, todavía seguimos siendo pues, pobres, pero se implantó pienso yo, una buena política para los que más necesitaban en su momento. Okay. Muchas gracias. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bien, ¿no? La política creo que fue buena, pero no hay que quitar también no hay que quitar mérito a que quien capturó a Abimael Guzmán en su momento fue la AGIN. La AGIN no lo creó Fujimori, ¿no? Lo dejó ya creado y orquestado, lo dejó el gobierno de la García. Bueno, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? No, fue muy mala, ¿no? Se vulneró todos los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Hay algo que se consultaron sobre estos vejámenes que se cometieron contra estas personas al tener pues, una voz que reclame por ellas, ¿no? Fue terrible, ¿no? Violó todos los derechos humanos. Bueno, gracias. Voy a pasar. Profesor, le quería preguntar sobre si conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión. Bueno, se violó toda libertad de expresión, ¿no? Hemos visto a través del tiempo y en la historia la política que se aplicó tanto Vladimiro Montesinos como Fujimori fue comprar todos los medios de prensa. Entonces, al comprar todos los medios de prensa, simplemente ellos manipulaban pues, qué es lo que quería que se venda, ¿no? Entonces, considero que fue uno de los más terribles sucesos
sucesos de la historia del gobierno. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, las consecuencias de la caída de Fujimori sabemos que fugó el país, ¿no? Era ya se había reelegido por tercera vez y las elecciones no fueron tan transparentes. Entonces se fugó el país y las repercusiones fueron pues terribles, ¿no? A nivel mundial, pues un gobierno netamente de facto, un gobierno pues antidemocrático, ¿no? Esa fue la figura que se dio ante el mundo, ¿no? El gobierno. Muchas gracias por su entrevista, profesor.